cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. En este día aprenderás sobre las líneas de la circunferencia, dentro de las cuales se encuentran el diámetro, la cuerda, la secante y la tangente. ¿Estás preparado? Iniciemos. Tal vez tú como yo en algún momento de la vida, al ver las edificaciones con columnas redondas, arcos en las entradas, innumerables diseños con forma circular, pensaste que simplemente se trataba de un diseño bonito y nada más. Si fue así, tranquilo, teníamos razón en cuanto a la belleza que aporta este diseño, pero de que había algo más detrás de la parte estética, sin duda que sí. Presta atención a la siguiente cápsula y sabrás de lo que hablo. El círculo tuvo una gran influencia en la antigua arquitectura china. Las casas tradicionales en el sudeste de este país fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2008. La forma circular actualmente perdura en muchas de nuestras culturas. Cabe destacar como buenos ejemplos el Coliseo, el monumento más emblemático de Roma, y los estadios de fútbol como fórmula contemporánea, que cada vez se construye más en formas casi circulares alrededor de una zona verde rectangular, el campo de juego. Algunas de las razones son: 1. Soportan mejor el paso de los vientos a su alrededor. Este fenómeno atmosférico se mueve con total naturalidad ante superficies curvas. 2. Un tejado redondo evita el air planning. Gracias a un diseño orgánico y circular, podemos evitar efectos como el air planning, peculiar en techos en edificaciones comunes, diseños rectos. Por lo tanto, supone una mejor resistencia y mayor durabilidad. 3. Ahorro y sostenibilidad. Se precisan menos cantidad de materiales para cubrir superficies circulares, invirtiendo aproximadamente entre un 15 y un 20% menos de material que en una estructura rectangular. 4. Perfecta acústica y atenuación ruido. Su forma curvada suaviza los sonidos, lo cual facilita el descanso y la relajación. Además, de esta manera, también se consigue que se note mucho menos el ruido procedente del exterior. Otra ventaja de una casa circular es el hecho de que la pérdida de energía es un porcentaje menor que el promedio de casas rectangulares. Cuando las temperaturas bajan, se benefician no solo del aislamiento, sino también de una mayor exposición al sol. En invierno, el sol está más bajo y se refleja en el edificio calentando el interior. Por el contrario, debido a la mayor cobertura del sol en verano, el edificio apenas brilla, por lo que el calentamiento es menor. Las grandes cubiertas planas ofrecen la posibilidad de instalar paneles solares para utilizar eficientemente la energía del sol. En la clase pasada, una de las cosas que aprendiste fue sobre las partes de la circunferencia, donde destacamos el centro, el radio, el diámetro, la cuerda, el arco y la semicircunferencia. Vamos a la pizarra para que lo puedas apreciar directamente en una circunferencia. Aquí en nuestra pizarra hemos construido una circunferencia y hemos señalado las partes que trabajamos en la clase pasada. Lo primero de aquello que podemos ver aquí es el centro. El centro es aquel punto donde todos los puntos de la circunferencia equidistan, es decir, que están a una misma distancia. Cuando tomas un compás para hacer una circunferencia, este sería el punto donde apoyas la punta fija del compás y la circunferencia entonces se traza con la parte donde tiene la punta de carbón o el lápiz. Luego del centro tenemos entonces otra parte muy importante a la hora de trazar una circunferencia y es el radio. El radio es aquel segmento de recta que une el centro de la circunferencia con cualquiera de los puntos de la circunferencia. Luego tenemos el diámetro, que es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, por el punto del centro.
Luego tenemos la cuerda, que es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia y no necesariamente debe pasar por el centro. De hecho, el diámetro también es una cuerda. Es la cuerda con mayor longitud en una circunferencia. Luego tenemos el arco, que es una porción de la misma circunferencia. Los dos puntos donde termina el arco son nombrados con letras, pueden ser AB, CD, etcétera, las letras que decidamos. Entonces, a estas letras se les pone encima de ellas el símbolo de arco, que es un pequeñito arco encima de las letras para identificar los puntos extremos de este arco. Si notas en películas y los arcos en la circunferencia son iguales a los arcos de las flechas que podemos ver en las películas, en los indígenas. Todavía hoy día hay deportes olímpicos que se llaman tiro de arco. Ese arco que podemos observar es tal cual el que podemos observar en la circunferencia. Todo arco, los puntos donde terminan o los extremos son unidos por medio de una cuerda, así como en las flechas. Por último, tenemos entonces la semicircunferencia, que también es un arco. De hecho, este es el arco que cubre la mitad de la circunferencia. Por tanto, toda circunferencia está compuesta por dos semicircunferencias, que es la expresión que se usa para determinar la mitad de la circunferencia. De esta manera podemos ver las partes básicas que corresponden o que pertenecen a una circunferencia. A continuación conoceremos un poco más acerca de las líneas de la circunferencia, dentro de las cuales se encuentran el diámetro, la cuerda, la secante y la tangente. El diámetro, como ya mencionamos, es el segmento de recta que, pasando por el centro, une dos puntos de la circunferencia. Es la distancia más larga recorrida en el interior de la circunferencia. Cuando un mecánico pide una llave 10, una llave 12, una llave 14, una llave 17 o un cubo, puede ser un cubo 10, un cubo 22 o pueden ser cubos manuales como este de 1/4, este de 5/16. ¿Sabes a lo que se está refiriendo el mecánico? Muchas veces no saben exactamente, pero al decir estas medidas se refieren al diámetro de la circunferencia que tiene la herramienta, el diámetro que forma la parte que representa una circunferencia, pero también en la otra parte que no parece una circunferencia, también se refiere a ese diámetro en específico. En casos como ese, el diámetro viene dado en milímetros. Cuando vamos a comprar una bicicleta, podemos notar que se venden de acuerdo con las medidas de los aros. Aro 12, aro 16, aro 20, aro 24, aro 26 y hasta aro 29 pulgadas. Estas medidas reflejan el diámetro de la circunferencia que forma la llanta. De igual modo, al comprar un neumático para un automóvil, se toma en cuenta la medida del diámetro del aro donde se instalará dicho neumático. Si observas las numeraciones que tiene un vehículo en sus gomas, verás una similar a esta, 185-65-R15, donde el 185 y el 65 se encuentran en milímetros y representan el ancho y la altura del neumático respectivamente. La R representa el tipo de neumático, en este caso significa radial, y el 15 después de la letra apunta directamente al diámetro del neumático en pulgadas. Las primeras dos medidas pueden variar y el neumático funcionaría, obviamente, hasta cierto margen que le permite el vehículo. Ahora bien, el diámetro no puede variar en lo más mínimo. De ser más grande, el aire no podría contenerse y de ser más pequeño, podría romperse a la hora de intentar instalarlo en el aro. De las propiedades que cumple la circunferencia mencionada en la clase anterior, una de ellas es que el diámetro es igual a 2 veces el radio, de lo que deducimos la siguiente expresión: diámetro igual a 2 multiplicado por el radio. Podemos utilizar el diámetro para calcular la longitud de la circunferencia y para calcular el área del círculo.
Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Longitud de la circunferencia. L igual a pi multiplicado por el diámetro. Repito, L igual a pi multiplicado por el diámetro. Para el área del círculo utilizaremos la siguiente fórmula. Área igual a pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. Área es igual al pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. De inmediato estamos aquí ya en la pizarra para practicar con las fórmulas que hemos aprendido el día de hoy para calcular la longitud de una circunferencia y para calcular el área del círculo que está al interior de dicha circunferencia. Ana se ha montado en un caballo, ha visto un carrusel en las ferias donde están los animales y todos van divirtiéndose, los niños ahí. Ese carrusel, cada animal de eso está conectado con el centro donde se encuentra el motor que gira los animales. Tenemos a la niña Ana que está montada en un caballo que se encuentra, si han notado, no todos los animales están en filas, hay unos que están más cerca del centro, otros están un poquito más lejos. En este caso Ana está a una distancia del centro de 3.5 metros y tenemos a Laura que está montada en un león que está a una distancia de 2 metros desde el centro. Si queremos calcular la distancia que recorre Ana y la distancia que recorre Laura por el tiempo que dura girando el carrusel, vamos a suponer que el tiempo que dura es equivalente a 20 vueltas. El carrusel, pagaste tu boleta y da 20 vueltas. ¿Qué longitud recorre Ana y qué longitud recorre Laura? Lo primero que tienes que saber es que aquí nos están dando el radio, que es, como habíamos dicho anteriormente, el segmento de recta que une el centro de la circunferencia, en este caso, el centro de nuestro carrusel, con el extremo o la circunferencia, o con cualquier punto de la circunferencia. Para Ana 3.5 metros y para Laura 2 metros. ¿Qué distancia en total recorren durante 20 vueltas? Para esto utilizaremos la fórmula longitud de la circunferencia igual a pi multiplicado por el diámetro. Como no me están dando el diámetro ni de Ana ni de Laura, pero sí me están dando el radio, acabamos de aprender que el radio, o el diámetro más bien, es el doble del radio. Por tanto, si decimos el diámetro de Ana, vamos a ponerlo con una A, será igual a 2 por el radio que tiene Ana, que es 3.5 metros. 3.5 metros, eso es muy sencillo, eso es igual a 7 metros. Luego, el diámetro de Laura, con una L la identificamos, será igual a 2 multiplicado por 2 metros, que es el radio que forma Ana con el centro del carrusel. Eso será igual a 4 metros. Utilizando entonces la fórmula para Ana, la longitud de Ana será igual a pi, que es una constante, multiplicada por el diámetro de Ana, que es igual a 7 metros. Utilizamos nuestra calculadora y decimos pi multiplicado por 7 metros, eso nos da un total de longitud de Ana, es igual a 21.9 metros. Muy bien, ahora tenemos entonces la longitud de Laura, que será igual a pi multiplicado por el diámetro de Laura, que calculamos es igual a 4 metros. La longitud de Laura, de la circunferencia que forma Laura, será igual entonces a pi multiplicado por 4 metros, para un total de 12.6 metros. Ya tenemos entonces la longitud que recorre Ana en una vuelta y tenemos la longitud que recorre Laura también en una vuelta. Ahora bien, si queremos saber cuál es la longitud total por 20 vueltas, simplemente tenemos que multiplicar la longitud de una vuelta.
longitud total de Ana será igual entonces a 21.9 metros multiplicado por 20 vueltas. La longitud total de Ana será igual entonces a 21.9 por 20 vueltas. Ana recorrió un total de 438 metros. Para Laura, la longitud total de Laura será igual entonces a 12.6 metros que recorren una vuelta multiplicado por 20 vueltas en total. Longitud total de Laura será igual a 12.6 multiplicado por 20 para un total de 252 metros. Como puedes notar, a mayor radio o a mayor diámetro, mayor distancia se recorre o mayor longitud tendrá la circunferencia. Ahora de inmediato, sé que en tu casa o en algún lugar has visto los discos compactos. Aquí tengo un disco compacto de música. Sabes que esta imagen o esta pegantina que tiene el disco no viene en ella de fábrica. Entonces hay que calcular qué cantidad de pegantina lleva el disco para entonces ser eficientes a la hora de producirlo. No comprar de menos ni tampoco comprar de más. Si notas, un disco compacto tiene en el centro un orificio donde en ese espacio no va pegantina. Aquí tenemos unos datos aleatorios. No tienen necesariamente que ser los reales en los discos que conocemos, pero tenemos aquí que el radio mayor, o sea, la parte la circunferencia más grande, tiene un radio de 5.8 centímetros y el radio menor, que correspondería a la circunferencia que tiene el centro, el orificio del centro, corresponde a un radio de 0.7 centímetros. Vamos a borrar esta parte de acá para tener el espacio. Entonces, vamos a calcular el área de esta circunferencia o de este círculo más bien, para saber qué cantidad de pegantina necesitamos para cubrir nuestro disco. Lo primero que tenemos que hacer, según la fórmula que hemos aprendido el día de hoy, área igual a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4, vemos que necesitamos el diámetro y lo que nos dan es el radio. Al igual que en el ejercicio anterior, debemos multiplicar por 2 el radio que nos dan para de esta manera obtener el diámetro. Entonces, el diámetro mayor, lo identificaremos con una M, será igual a 2 multiplicado por 5.8 centímetros. 2 por 5.8 centímetros, lo que nos dará un total de 11.6 centímetros de diámetro mayor. Para el diámetro, vamos a identificarlo, diámetro menor será igual a 2 multiplicado por 0.7 centímetros, lo que nos dará un total de 1.4 centímetros para el diámetro menor. Entonces calculamos el área mayor, que será igual a pi por el diámetro mayor, que es 11.6 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre 4. Entonces tenemos que el área mayor será igual a pi por 11.6 elevado al cuadrado, nos da un total de 134.56 centímetros cuadrados. Entonces finalizamos con el área mayor, que será igual, todo esto dividido entre 4. Pi multiplicado por 134.56, eso nos da un total de, área mayor será un total de 400
22.7 centímetros cuadrados. Eso lo dividimos entre 4. Lo dividimos entre 4 y obtenemos entonces un total de 105.7 centímetros cuadrados para el área mayor. Entonces, de este lado hacemos el área menor, que corresponde al agujero que tiene el disco en el centro. Sería el área menor igual a pi multiplicado por 1.4 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre 4. El área menor será igual, elevamos 1.4 al cuadrado, tenemos entonces pi multiplicado por 1.96 centímetros cuadrados, dividido entre 4. Pi multiplicado por 1.96, pi por 1.96 nos da un total de 6.16 centímetros cuadrados, dividido entre 4. Dividimos esto entre 4 para un total de 1.5 centímetros cuadrados. Entonces, para finalizar, ya tenemos el área mayor y el área menor. Como no necesitamos cubrir el área menor, es decir, el círculo que está en el centro de nuestro disco, simplemente restamos área mayor menos área menor y tendremos entonces el resultado que andamos buscando: 105.7 centímetros cuadrados menos 1.5 centímetros cuadrados que tiene el área menor. Eso nos da un total de menos 1.5 igual a 104.2 centímetros cuadrados. Esta es el área que andamos buscando a la hora de comprar la pegatina para nuestro disco. Como habrás notado, hay una constante en cada fórmula y ejercicio que hemos hecho. Es el número pi. ¿Sabías que hay un día dedicado a este número? Pues así es. El día de pi es un buen momento para acercar las matemáticas a toda la sociedad, porque contrariamente a lo que pensamos, el número pi no es 3.14. Cada 14 de marzo se celebra en todo el mundo el Pi Day o el Día del Pi, una conmemoración que trata de promover la divulgación sobre el número pi en particular y acercar las matemáticas a la sociedad. Presta atención a la siguiente cápsula donde se muestran algunos datos curiosos sobre pi, un número tan irracional como trascendente. ¿Qué es el número pi? El número pi se define como la relación que existe entre la longitud o el perímetro de una circunferencia y su diámetro. La proporción es conocida desde la antigua Babilonia y civilizaciones como los egipcios, los griegos, los chinos o los mesopotámicos calcularon su valor. Sin embargo, la notación con la letra griega pi es más reciente, ya que se empezó a utilizar a partir del siglo XVI al aunar a dos términos griegos: periferia y perímetro de un círculo. ¿Cómo se calcula el pi? El matemático griego Arquímedes fue uno de los primeros en aproximar el valor del número pi. Para aquellos que deseen conocer cuánto mide el pi, solo deben calcular el perímetro de una circunferencia y dividirlo por su diámetro. ¿Pi vale 3.14? No. Contrariamente a lo que podríamos pensar, el número pi cuenta con infinitos decimales que siguen siendo un misterio para los investigadores. Por eso, pi no es 3.14, ni siquiera 3.14159, como explica Javier Silleruelo en un artículo publicado en El País. Podríamos decir, por tanto, que de algún modo el número pi es eterno, al no contar con un patrón definido de decimales.
¿Qué significa que sea un número irracional? Pi suele ser descrito como un número irracional y trascendente. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Para los matemáticos, el hecho de que sea irracional se debe a que no puede escribirse como una fracción de dos números enteros. Por otro lado, el término trascendente alude a que el número pi no es raíz de ningún polonio, no nulo, con coeficientes enteros o racionales. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar esos conocimientos en la vida cotidiana. Te invito a seguir ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.